Después del examen de diciembre de contactores, algunos de ustedes me pidieron que realice el ejercicio y lo suba a internet para que lo puedan ver, pero me pareció más interesante que más que lo puedan ver para simplemente analizarlo, poder ir haciéndolo entre todos o ir haciéndolo yo paso a paso para que podamos ir viendo cómo realizarlo y de paso aprender un poco más. ¿Sí? Sobre todo por el resultado de algunos de esos exámenes. Bueno, el ejercicio decía lo siguiente, dice realizar el circuito de comando y potencia para comandar el arranque de dos motores, uno monofásico y otro trifásico. Al pulsar el PNA arrancará el motor monofásico, el segundo motor arrancará 10 segundos después de soltar el pulsador. Para apagarlo utilizar un PNC, al pulsarlo se apagará el motor 1 y 10 segundos después apagará el motor 2. La protección de los motores se realizará de la siguiente manera, el motor monofásico protegerlo con un guardamotor termomagnético y el trifásico con un guardamotor magnético y un relevo térmico. Bien, vamos a analizar un poquito este ejercicio y ver cómo ir haciéndolo paso a paso. ¿Sí? Entonces, nos vamos a basar o nos vamos a centrar en algunas cosas. Lo primero, realizar el circuito de comando y potencia para comandar el arranque de dos motores. ¿Sí? Ese es eso sería lo importante, digamos. El circuito de comando y potencia para comandar el arranque de dos motores. Que uno sea monofásico y el otro trifásico, por ahora no nos interesa. ¿Sí? Entonces, por ahora eso no nos interesa. Dice que al pulsar el PNA arrancará el motor monofásico. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto. Al pulsar el PNA arrancará el motor monofásico. ¿Sí? O el primer motor. Entonces vamos a dibujar eso. Entonces para trabajar con eso, nosotros lo que tendríamos que hacer que es, básicamente, disculpen mi pulso con esto es bastante lamentable. Bueno, nosotros lo primero que vamos a utilizar es por colocar un PNA. ¿Sí? Vamos a utilizar un PNA que va a comandar un contactor. ¿Sí? Básicamente eso. Vamos a contactar un contactor. Ahora el tema es, ¿qué pasa? Alguno de ustedes lo que hizo fue autorretener esto. ¿Sí? Entonces si yo dijera que K1 es mi motor 1, lo podríamos autorretener. ¿Sí? Entonces podríamos lograr la autorretención acá. Haciendo un cana 1. ¿Sí? Poniendo un cana 1 acá, entonces yo pulso acá y se autorretiene. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo sigo leyendo, dice, el segundo motor arrancará 10 segundos después de soltar el pulsador. Y esta es la palabra clave, de soltar el pulsador. ¿Qué significa esto? Significa de que yo tengo que descubrir de alguna forma en el circuito, mi circuito automático tiene que identificar en qué momento suelto el pulsador. Si yo lo autorretengo, fíjense, pulso, ¿sí? El contactor K1 cambia de estado, por lo tanto el contacto auxiliar cambia de estado y ahora se produce un circuito eléctrico entre este punto y el contactor y no nos olvidemos que nosotros acá tenemos línea y nosotros acá abajo vamos a tener neutro, ¿sí? Nosotros acá abajo vamos a tener un neutro. Por lo tanto, no nos olvidemos de esto. Yo pulso, ¿sí? Cambian todos los contactos del contactor, cambian de estado, por lo tanto, cada uno cambia de estado, y ahora tengo un circuito eléctrico formado por esto así. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo ahora cuando suelto acá, nadie se da cuenta, solamente yo, ¿sí? Porque lo acabo de soltar, pero nosotros queremos que el sistema automático se dé cuenta de esto. Por lo tanto, ya esto que tenemos acá es inaceptable. A nosotros querer descubrir en qué momento suelto el pulsador, ¿sí? Nosotros ya esta parte es inaceptable, ¿sí? Por lo tanto, vamos a sacar esta parte de acá. Ahora, ¿cómo resolvemos este problema? Bien, vamos de vuelta
a realizar la primera parte del ejercicio, ¿sí? ¿Qué dice la primera parte? Dice, bueno, al pulsar el PNA arrancará el motor monofásico, o lo que sería el motor 1. Por lo tanto, K1, como vimos recién, ya deja de ser nuestro motor 1, ¿sí? Entonces ya K1 deja de ser nuestro motor 1. Esto lo vamos a borrar también. Si nos molesta. Muy bien. Entonces ahora, ¿cómo solucionamos este problema? Muy bien, si ya K1 deja de ser nuestro motor 1, vamos a colocar un contactor que maneje nuestro motor 1, ¿sí? Entonces para eso vamos a crear nuestro K2. ¿Quién va a manejarlo? Y un contacto, este va a ser un contacto auxiliar, normalmente abierto, del contactor 1, ¿sí? Muy bien, entonces acá tenemos el problema de que yo pulso, funciona K1, cierra este contacto, funciona K2. Muy bien, este es mi motor. Este es mi motor 1. Mi motor 1. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que cuando suelto, este vuelve a abrirse. Por lo tanto, ahora sí necesito que esto quede autorretenido. ¿Sí? Entonces esto va a ser un CANA2. O sea, un contacto auxiliar normalmente abierto del contactor 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tenemos la primera parte del ejercicio solucionada. ¿Sí? Que dice que al pulsar un PNA arrancará el motor monofásico. Perfecto. Por lo tanto, pulso, cambia de estado K1, el contacto auxiliar normalmente abierto cambia de estado, o sea, se cierra, funciona K2, el contacto auxiliar normalmente abierto del 2 cambia de estado y ahora queda este circuito eléctrico cerrado. Por lo tanto, K2, o sea, el motor 1, está funcionando y va a seguir funcionando, va a seguir en ese estado, ¿sí? Durante un rato. ¿Sí? O al menos hasta que lo detengamos. Bien, vamos a ver qué es lo que sigue diciendo esto. El segundo motor arrancará 10 segundos después de soltar el pulsador. Muy bien, esta es la parte que vamos a resolver ahora. Esa es la parte que vamos a resolver ahora. Entonces ahora a mí lo que me interesa saber es en qué momento suelto este pulsador. Por lo tanto, para soltar ese pulsador, yo lo que necesitaría que es tener un contacto normalmente cerrado, ¿sí? De K1. Y que eso maneje, ¿sí? Que esto maneje un contacto. Por ejemplo, K3. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que esto es inaceptable. Esto no puede existir nunca. Esto es un contacto auxiliar normalmente cerrado de K1, o sea, de este contactor. Pero el problema es que esto no puede funcionar, esto no puede existir en ningún circuito de contactores. ¿Por qué? Porque K3 estaría funcionando eternamente. Y eso está mal. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer que K3 funcione eternamente. Entonces lo que tenemos que lograr acá es que algo lo mantenga abierto mientras el circuito no funciona. ¿Y qué es lo que puede mantenerlo abierto? Y K2. ¿Por qué? Porque mientras esto esté abierto, ¿sí? Nosotros fíjense lo que vamos a hacer acá. Nosotros lo que vamos a hacer acá es, vamos a borrar acá y vamos a poner un contacto, ¿sí? Abierto de K2. O sea, vamos a poner un cana de 2. Contacto auxiliar normalmente abierto del 2. ¿Por qué? Mientras este circuito esté detenido, esto va a estar abierto. Al pulsar el PNA, ¿sí? Cambia de estado K1, esto cambia de estado, funciona K2, esto lo autorretiene y esto se cierra. En ese momento que esto se cierra, como yo mantengo pulsado todavía el PNA, esto está abierto. Me puedo pasar apretándolo media hora. Después de esa media hora, del tiempo que a mí se me ocurra, cuando suelto el pulsador, esto vuelve al estado original. Y ahora sí se va a cerrar este circuito, indicándole a K3 que acabo de cerrar, o soltar, mejor dicho, el PNA. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver qué es lo que dice esto. El segundo motor arrancará 10 segundos después de soltado el pulsador.
10 segundos después, ya ahí me da la idea de que tengo que trabajar con un temporizador. ¿Qué temporizador voy a utilizar? Voy a utilizar un temporizador on delay. ¿Por qué un on delay? Porque me dice 10 segundos después. Entonces, ¿qué hace el on delay? El on delay lo que hacía era que cuando yo energizaba el contactor, o en este caso hacía que el contactor cambiara de estado, los contactos temporizados se iban a cerrar X tiempo después de que yo energizara esto. ¿Sí? En este caso, sean 10 segundos. ¿Sí? Entonces, cuando se energiza K3, los contactos temporizados van a cambiar de estado 10 segundos después. Y van a permanecer en ese estado mientras K3 esté energizado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesito? Yo lo que necesito es un contacto normalmente abierto, temporizado, por lo tanto lo vamos a dibujar como corresponde. Entonces un contacto auxiliar normalmente abierto, temporizado, ¿de quién? Del 3. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces este va a ser nuestro K4. Entonces vamos a ver cómo funcionaría esto. Pulso, funciona K1, por lo tanto esto cambia de estado. Siempre este lo mantengo pulsado, ¿no? Cambia de estado. Al cambiar de estado se energiza por esta línea K2. Al K2 estar energizado se cierra el CAN2, cerrando este circuito y quedando autorretenido. Esto está abierto porque K1 sigue funcionando, pues yo esto lo mantengo pulsado, así que esto está abierto. Esto se cerró, K3 todavía no reacciona. Entonces de acá para allá todavía nada reacciona. Al soltar el PNA, esto vuelve a su estado original, o sea, es un contacto auxiliar normalmente cerrado. Vuelve a su estado original. Y ahí sí se energiza K3. Al energizarse K3, va a empezar a contar 10 segundos y cuando se cumplen esos 10 segundos, va a cerrar este contacto auxiliar normalmente abierto, temporizado. ¿Sí? O sea, recuerden que es un on delay. ¿Sí? Y 10 segundos después va a funcionar K4. Ahora el tema es, ¿esto hay que autorretenerlo? Y acá vamos a tener que analizarlo. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo vuelvo a pulsar acá, este se va a abrir, K3 va a dejar de funcionar y el contacto auxiliar temporizado se va a abrir, va a volver a su estado normal. ¿Sí? Por lo tanto, sí, acá vamos a tener que autorretener esto. Ahí estamos. Contacto auxiliar, normalmente abierto, de 4. ¿Sí? Entonces ahora el 4 va a funcionar por acá. ¿Sí? Y este 4 entonces va a ser nuestro motor 2. ¿Sí? Va a ser nuestro motor 2. Esto hay que autorretenerlo. En realidad, acá tendríamos un problema, que es el siguiente. Si yo pulso, funciona K2, autorretiene K2. Esto está abierto porque está pulsado. Esto está cerrado. Cuando suelto, esto empieza a contar. Si yo volvería a pulsar en ese momento y desenergizo K3, es como que todo ese tiempo que se contó, ¿sí? Vuelve a cero y va a permanecer, si yo mientras lo mantenga pulsado, sin funcionar K3. Con lo cual, en cierta forma, esto no se estaría cumpliendo. ¿Sí? El circuito así no estaría mal, como para el arranque nada más. Pero si yo quisiera que esto funcionara perfecto y que nadie, o sea, que lo pulso una vez, lo suelto y lo vuelvo a apretar, pero igualmente ya empezar a contar los 10 segundos, lo que tendría que hacer es autorretener acá con un contacto auxiliar de K3. ¿Sí? No lo voy a hacer porque en este caso no me interesa. Muy bien, seguimos la lectura. Dice, para apagarlos, utilizar un PNC. Al pulsar, se apagará el motor 1. Esto es fundamental. Al pulsarlo, se apagará el motor 1. Muy bien.
Entonces, yo tengo que detener mi motor 1. Motor 1 es K2. Y yo lo único que tengo que hacer, ¿qué es? Eliminar esta autorretención. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser acá, directamente, ponerle un PNC. Directamente acá le vamos a poner un PNC. ¿Sí? Entonces, fíjense, ni bien pulso acá, deja de funcionar deja de funcionar K2 porque estoy abriendo el circuito, entonces esto vuelve a su estado normal, por lo tanto K2 deja de funcionar. Esto se va a abrir, esto se va a abrir, pero no me interesa porque va a quedar funcionando K4. O sea, que hasta acá, cero problema. Muy bien, ya tenemos solucionado esa parte. Vamos a ver la próxima. Y 10 segundos después se apagará el motor 2. 10 segundos, otra vez, algo que es súper importante, se apagará el motor 2. Muy bien. 10 segundos después se apagará el motor 2. Perfecto. Si yo lo que me interesa es que 10 segundos después que esto se apague el motor 2, también me está hablando que 10 segundos después es un temporizador. ¿Sí? Al decirme 10 segundos después es un temporizador. Voy a utilizar un off delay, ¿sí? De 10 segundos. El off delay funciona de la siguiente forma. Cuando yo energizo K2, todos los contactos temporizados cambian de estado instantáneamente. Al desenergizar K2, esos contactos temporizados se mantienen en ese estado hasta que se cumple el tiempo. Cuando el tiempo se cumplió, vuelven a su estado normal. Entonces, fíjense, yo lo que necesito que es que 10 segundos después se abra este circuito. Entonces, si yo necesito que se abra, lo que tengo que hacer es colocar un contacto que durante esto va a ser un contacto temporizado, un contacto auxiliar normalmente temporizado de 2. Entonces fíjense y vamos a ver ahora cómo funciona todo esto, todo el circuito. Porque por ahora ya tengo toda la parte de comando resuelta. Entonces vamos a ver, pulso, se energiza K1. Todos los contactos de K1, o sea, el K1 cambian de estado. Por lo tanto, este se cierra, energizando K2, porque fíjense que esta línea, al estar esto cerrado, se energiza K2. Por lo tanto, todos los contactos de K2 cambian de estado. Eso quiere decir que esto se autorretiene, ¿sí? O sea, se cierra y ahora el circuito eléctrico pasa a venir por acá. Este contacto se cierra, pero este está abierto. Recuerden que todavía tengo pulsado el PNA. Este está abierto. ¿Qué pasa con este? Como es un off delay, los contactos temporizados del off delay cambian instantáneamente, se energiza el contactor. Por lo tanto, este se va a cerrar, pero no va a pasar más nada acá. Muy bien. El tiempo que a mí se me ocurra dejarlo apretado, lo dejo apretado y cuando lo suelto, este se abre, pero no me interesa porque el circuito eléctrico pasa por acá. Este se cierra, energizando K3 y haciendo que empiece a contar. Y al pasar los 10 segundos, los contactos temporizados de un temporizador on cambian de estado. Por lo tanto, este va a cerrarse. Al cerrarse acá, recuerden que este ya estaba cerrado, va a energizar K4 y va a cambiar este contacto de estado, cerrándose y haciendo que el circuito eléctrico venga a formar parte o venga a circular por acá. ¿Sí? O venga a ser este. Muy bien, hasta ahí el arranque, que es tal cual lo que dice el ejercicio. Ahora cuando yo lo quiero detener, ¿qué es lo que hago? Pulso el PNC. Al pulsar el PNC, abro este circuito eléctrico que venía por acá, se interrumpe, por lo tanto K2 deja de funcionar o deja de estar energizado, por lo tanto este contacto auxiliar se abre y deja de estar autorretenido, o sea que el motor 1 se detiene. ¿Qué pasa con los contactos temporizados? Son contactos off delay, por lo tanto van a tardar 10 segundos en volver a su estado original. Como su estado original es abierto, contacto auxiliar normalmente abierto, no olvide la A, abierto temporizado de 2, ¿sí?
va a permanecer cerrado durante 10 segundos. Durante esos 10 segundos, este circuito eléctrico sigue cerrado y esos 10 segundos después, este se va a abrir interrumpiendo la energización de K4, por lo tanto va a abrir este contacto y ya todo este circuito va a quedar sin energía, deteniéndose el o deteniéndose los dos motores. Muy bien, digamos que la parte de comando hasta cierto punto está terminada. ¿Sí? Hasta cierto punto porque después tenemos que hacer una pequeña modificación más. Muy bien, vamos a ver la parte de potencia. Vamos a la parte de potencia. Normalmente en la parte de potencia, sí, nosotros lo que hacemos es dibujar las tres líneas. Y nuestra línea de neutro. Y vamos a ver qué es lo que dice acá. Nos dice, ahora sí nos interesa esto. Motor 1 es monofásico y otro trifásico. La protección de los motores se realizará de la siguiente manera. El motor monofásico, protegerlo con un guardamotor termomagnético. Muy bien, el motor 1 es un motor monofásico. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Supongamos que yo me conecto de acá y de acá. ¿Sí? Y que estos son mis tres contactos. Lo que tenemos que hacer siempre es dibujar nuestro guardamotor, y el guardamotor que íbamos a utilizar era un guardamotor termomagnético. Por lo tanto, ese guardamotor termomagnético se dibuja de esta forma. Esta, recuerden que es la parte térmica, la que estoy dibujando ahora. Entonces este es nuestro guardamotor. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer acá es un rulo, porque estos guardamotores detectan la falta de fase y al ser monofásico, ¿sí? Lo que nos estaría faltando sería una fase. Por lo tanto, de esta forma, yo voy a tener línea por acá y esa línea, después de que pase por el motor, va a venir por acá, va a ser este camino y va a venir por acá. Entonces, va a quedar por las tres ramas va a quedar la misma corriente. ¿Sí? Por lo tanto, no va a tener ningún problema, no va a detectar falta de fase, nada de eso. Muy bien, ahora lo que vamos a dibujar es las borneras de nuestro motor. Perdón, antes de dibujar las borneras de nuestro motor, lo que vamos a dibujar es nuestro contactor que va a manejar este motor. Esto es, creo que era K2. Y ahora sí, vamos a dibujar las borneras de nuestro la bornera de nuestro vamos a dibujar las chapas, ya que en este caso no necesitamos marcha y contramarcha, así que directamente le dibujamos la chapa y como bien sabemos, esto se conecta así.
Recuerden que esto se conecta acá abajo porque si yo cambio las chapas de posición para hacer la contramarcha, la otra chapa quedaría acá, haciendo un cortocircuito. Por eso es que se dibuja y se conecta acá abajo. Bueno, esto sería, ¿sí? Digamos, la parte de potencia de nuestro motor 1. ¿Sí? Esto sería nuestro motor 1. Lo que nos dice el motor 2 es, dice la protección normal de nuestro, y el trifásico con un guardamotor magnético y un relevo térmico. Muy bien. Para eso lo que vamos a hacer es, otra vez, vamos a dibujar los contactos, ¿sí? De nuestro guardamotor. ¿Sí? Vamos a dibujarlos así. Esto también va a ser nuestra Q. Y ahora vamos a dibujar, si a guardamotor magnético, vamos a dibujar la parte, el componente magnético del guardamotor, por lo tanto es así. Y vamos ahora a conectar las tres líneas. Y ahora vamos a dibujar nuestro contactor. Es la parte de potencia de nuestro contactor. Era K4. Pero, ¿qué dice esto? Lo que dice es guardamotor magnético y un relevo térmico. ¿Sí? Relevo térmico. El relevo térmico siempre, siempre va debajo del contactor. Por lo tanto, es parte de este contactor. ¿Sí? Es parte de este contactor. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a dibujar el relevo térmico en debajo del contactor. No arriba como lo dibujan ustedes y no sé por qué lo dibujan arriba. ¿Sí? Lo vamos a llamar F. Y esto va a manejar, ¿sí? O va a comandar nuestro motor trifásico. Por lo tanto, vamos a dibujar ahora, ¿sí? Las borneras de nuestro motor trifásico. Vamos a borrar este. Muy bien. Como les dije, mi pulso dibujando con esto no es de lo mejor, pero lo importante es que se entienda. Muy bien, vamos a conectar esto acá, esto acá, esto acá, y vamos a dibujar las chapas. Sí, vamos a poner de otro color, por ejemplo este. Vamos a dibujar las chapas de color rojo. Recuerden que, digamos que en este caso es un motor 380-660. Bueno, ¿listo? En realidad no. ¿Por qué? Porque este, ¿sí? Guardamos este relevo térmico, ¿sí? Hace lo siguiente. Esperen que vamos a guardar y ahora vamos a abrir comando. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros acá tendríamos que hacer una modificación. ¿Y esa modificación cuál es? Bueno, lo primero que voy a hacer es borrar K4 simplemente para bajarlo un poco, ¿sí? Para dibujarlo un poquito más abajo, ¿sí? O sea, no voy a hacer nada distinto, simplemente lo único que hice fue bajar K4, ¿sí? El contactor. Y acá lo que vamos a dibujar es el contacto normalmente cerrado,
de nuestro relevo térmico. Esperen que ya que estamos vamos a hacer esto. Vamos a poner los 10 segundos acá abajo. Listo. Entonces acá tenemos nuestro contacto del relevo térmico. Y bueno, de esta forma se termina el ejercicio, donde tenemos la parte de comando, vamos a poner guardar, y la parte de potencia que se dibuja así. ¿Sí? Ahora tenemos, esto va a ser línea 1, línea 2, línea 3. Y este va a ser nuestro motor 2. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda lo pueden consultar y nos vemos en febrero.